Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este videoblog en el que quisiera hablar sobre el camino de despertar interior y las experiencias místicas e inusuales que mucha gente está experimentando, especialmente en relaciones de flamas divinas. Y tengo este impulso por hacer este video porque evidentemente hay personas que están en diferentes etapas de este proceso y mucha gente está adoptando la terminología que se usa por ejemplo en los medios de flamas divinas o llamas gemelas, sin realmente hacer un proceso de interiorización, sin cuestionar por qué se usan esos términos como divino femenino, divino masculino, y simplemente hacen lo que hacemos la mayor parte del tiempo, porque así estamos entrenados. Desde chiquitos lo que hacemos es repetir y repetir lo que nos vamos enseñando, lo que dicen los libros. Sin embargo, no hacemos lo que es la mejor opción, que es aprender a buscar internamente. Y caminos para llegar a un mismo punto hay miles de caminos. Sin embargo, hay ciertos caminos que tienen una conexión un poco más directa con este despertar interior, que digamos ayudan a las personas a tener más claro el panorama. El camino de despertar interior, que es lo que se estimula cuando uno se encuentra con la flama divina, es un camino que requiere una disciplina. No simplemente es cuestión de experimentar estas cosas raras, telepáticas, medio místicas y cosas por el estilo, y decir, wow, qué raro, qué increíble que es esto, o sea, qué maravilloso, y ahora qué hago, porque qué bestia, cómo me atrae, es una conexión que no he tenido nunca, no he experimentado nunca, y bueno, la gente se queda maravillada con las experiencias inusuales y raras que van pasando sin hacer un trabajo interior con cierta dirección. Podemos aventurarnos a hacerlo sin guía de nadie, sin alguna estructura interna de camino hacia adentro que pueda ayudarnos a atar los cabos y poner las cosas en una perspectiva que la mente racional pueda comprender, para ir haciendo esta unión de mente abstracta con mente racional, de alma con ego, y de alguna manera integrarlos para poder manifestar el reino espiritual con más conciencia en esta dimensión. Realmente estamos en un proceso de despertar, por eso se están encontrando muchas llamas gemelas o flamas divinas para estimular el despertar, pero mucha gente se queda enganchada en que esta es la relación ideal y con esta persona es con la que quiero pasarle estos mis días, sin comprender que lo que vienen a hacer es despertar. Necesitamos despertar para entrar en una nueva dimensión de conciencia, para crear un nuevo mundo que vibre más acorde con la energía de la nueva era hacia la que estamos entrando. Entonces, cuando veo que la gente simplemente repite diciendo, es que mi divino femenino y que mi divino masculino y este tipo de terminología, y que el corredor y que el cazador y ese tipo de cosas, me lleva a cuestionar realmente en qué se queda estancada la mente humana. Y es que nos quedamos estancados en lo que hemos aprendido, en el formato que hemos aprendido a utilizar para sobrevivir en el planeta. Es decir, el aprendizaje a través de cosas externas, de libros, a pesar de las experiencias internas, no tenemos la herramienta suficiente para poder cuestionarnos, ir hacia adentro, decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este otro? ¿Cómo puedo asociarme? ¿Cómo lo entiendo? ¿Dónde está? ¿Qué es la divinidad? ¿Qué es realmente la divinidad? Y de esto reflexiono en el libro Flamas Divinas, que lo puedes encontrar en Amazon y en Serenidad y así en algunos puntos. Digo, a ver, tenemos que realmente entender qué es la divinidad, no simplemente usar las palabras divinidad y creer
que entendemos, creer que entendemos lo que es la divinidad, y entonces etiquetamos divino femenino, divino masculino, y asociamos las cosas sin realmente entender lo que está pasando. Hay que hacer un trabajo interior. Necesitamos definitivamente, por esto suceden este tipo de conexiones, hay que despertar internamente. Y realmente esto implica una práctica disciplinada. Yo ahorita puedo darles ciertas herramientas que pueden funcionar para la mayor parte de gente, habrá gente al que no le funcione, pero si estamos hablando de despertar, ¿qué significa? Que hemos estado dormidos de nosotros mismos, de nuestra conexión con nuestro interior. Entonces, aprender a observarnos, entender que no somos lo que pensamos ni lo que sentimos, sino que esto es un programa que está enchufado en nosotros, que ha generado unas creencias sobre la vida, sobre las relaciones, sobre todo, que nos hace responder de una manera predeterminada en función de lo que hemos aprendido. Y masivamente hemos aprendido la mayoría de la misma manera sobre las relaciones, sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es lindo, lo que es feo, y determinamos las cosas en función de ese aprendizaje colectivo. Entonces ahora ese aprendizaje colectivo es el que tiene que desmoronarse para que surja una luz de mayor conciencia, de un nivel superior de conciencia, que nos ayuda a entender más desde la perspectiva espiritual nuestra existencia que desde la perspectiva egocéntrica, porque nosotros funcionamos totalmente egocentrados, y aunque no queramos aceptar, pues es la realidad. Por eso en el libro planteo que somos homo egocentrum, no somos homo sapiens como se nos ha ticotado, sino homo egocentrum, porque realmente funcionamos egocentrados hasta ahora. Y entonces necesitamos cambiar del egocentro al alma centro, ¿no? A funcionar más desde nuestra dimensión espiritual. Por eso es la única manera de empezar a conectarnos, más allá de que tenga una linda experiencia mística, decir, wow, eso es del espíritu y entonces ahora entiendo. No, por más que se tengan las experiencias místicas, se necesitan masticar y digerir para poder integrar en la conciencia del yo inferior, digamos, el yo superior, el alma, el yo inferior, el ego. Tenemos experiencias místicas que están siendo canalizadas a través de nuestro eje de energía hacia el yo inferior, que está diciéndole, wow, hay algo más allá que lo que yo creía que era mi limitación física del cuerpo y de lo material. Hay más. Y entonces, ¿y ahora cómo hago? Entonces tengo una experiencia mística y ahora, wow, qué bestia, qué increíble. Pero eso necesita ser integrado, es como conectar mente con corazón. Puedo entender algo a nivel mental, pero mientras no esté conectado con el corazón, siempre vamos a estar en desequilibrio, digamos, funcionando, jalando de un lado y jalando del otro. Y de lo que se trata es de equilibrio, de balance a través de nuestro eje central, donde están los chakras, donde la Kundalini empieza su viaje desde el perineo hacia el chakra de la corona, y donde nos va pues despertando la conciencia a niveles superiores, ¿no? Y esto sucede conforme nosotros vamos haciendo el trabajo interior. La meditación es fundamental, nos guste o no, porque la meditación aquieta, la idea es aquietar los pensamientos para poder ver qué hay más allá. Uno no puede escuchar el alma si no sabe aquietar los pensamientos. Entonces no podemos simplemente lanzarnos a la experiencia de llamas gemelas y flamas divinas y pensar que porque tenemos las experiencias místicas entonces estamos en una dimensión de despertar espiritual. El despertar espiritual no sucede por más que se tengan estas experiencias místicas, a menos que hagamos un proceso de integración. Y el proceso de integración puede tomar mucho tiempo o puede tomar corto tiempo, depende qué es lo que se esté integrando y cómo uno lo trabaje. Pero esto requiere una disciplina completa. La autoobservación es fundamental. A ver, ¿por qué estoy pensando así? ¿De dónde surge este pensamiento? ¿De dónde surge esta emoción? ¿Cuál es la historia de por qué puedo llegar a sentir sobre la vida, sobre la muerte de esta forma? ¿Cuáles son mis ideas sobre el cuerpo, la vida, el estar aquí presente en cuerpo, la separación, la división con la divinidad? A ver,
pero eso tengo que trabajarlo internamente. Puedo usar libros, puedo usar guías como orientación, puedo tener una guía de alguien o de una persona que ha caminado más en el camino y que puede guiar, pero solo tú, a través del trabajo que tú logras hacer contigo misma, contigo mismo internamente, es que vas atando los cabos e integrando. En esa medida empieza a tener más claridad y ya dejas de tener que usar las etiquetas que se usan, porque simplemente eres, ya no tienes la necesidad de etiquetas. Es más, el uso de las etiquetas te distrae completamente y te puede enfocar en caminos que te alejan en vez de acercarte a ti mismo. Tienes que buscar internamente. Si no sabes buscar internamente, es tan sencillo como cerrar los ojos y empezar a descubrirte. ¿Cómo? Explorando. Tú tienes que explorar tu interior. Nadie puede explorarlo por ti. Y en esta relación te equivocarás miles de veces, creerás cosas que piensas que son y no son, y tendrás que saber ser paciente contigo, tendrás que saber perdonarte y aceptar que este es un camino en que vamos a engañarnos muy fácilmente, porque el ego quiere ver una cosa que no está alineada con nuestra esencia espiritual. Ahora, conforme vamos despertando esta esencia espiritual, simplemente es tan abarcadora y que llena 1000 veces más que los pequeños experiencias y conceptos que tenemos del yo inferior y del yo separado de los demás o separado de mi flama divina. Hablan de unión, pero la unión es concebida desde nuestra perspectiva de separación. Están dos que se pueden unir, pero las dos, como he dicho anteriormente, si son experimentados desde la parte de la división, siempre van a ser dos, que se juntan, no se unen, o se unen, pero jamás se funden. O sea, siguen siendo dos cuerpos, no se funden. Los cuerpos solo se pueden llegar a fundir cuando hay un despertar tan enorme espiritual que la energía del uno se funde con la energía del otro y dejan de haber una división. Eso ocurre a nivel energético. Somos uno. Cuando no tenemos la conciencia de que somos uno, ya no hay división, ya no hay unión, hay simplemente uno, unidad, somos uno. Y esa conciencia solamente se despierta con el trabajo que uno va haciendo para despertar en sí mismo su esencia espiritual. Puede sostener los conceptos teóricos, pero te pueden servir solamente de una guía. Y si están sostenidos los conceptos teóricos equivocados, vas a poner como tus antenitas y tu dirección de atención en el camino equivocado, que simplemente se demorará más tiempo en llegar al punto, porque a lo mejor tendrás que caerte al piso, darte 10 veces la cabeza contra las piedras porque no se conectan las cosas de manera adecuada, y llegarás algún rato, sino que es un camino más largo. Entonces, por eso hay que tratar de sostener los principios adecuados para poder dirigir la atención en el camino que es quizás más directo. Eso lo tienes que explorar. Si sostienes ideas que otros han puesto y que tú solamente estás repitiendo, no tiene ni pies ni cabeza. Solamente estás repitiendo por aprendizaje o por lo que has oído de otros las cosas. El mismo término flama divina o llama gemela es sostenido a la ligera. La gente solamente lo dice porque así se ha catalogado esta experiencia, pero no entiende lo que esa misma frase, ese término compuesto significa. Flama divina, llama gemela, flama, llama. Están hablando del reino espiritual. Entonces nos quedamos en repetir las cosas sin entender. Y eso nos hace que llevemos la atención por el camino de las necesidades afectivas y las necesidades egocéntricas en vez del despertar de la parte espiritual. Si solo entendieras el término, ya te alinearías en un camino diferente. En fin, estos son apenas pequeños abrebocas. Hay que trabajar disciplinadamente, constantemente, 24 horas al día,
365 días al año, todo el tiempo en uno mismo, para poder lograr ese entendimiento, y muchas veces tomará tiempo entender una pequeña cosita. Te sugiero usar el libro de Flamas Divinas porque sobre todo invita a la reflexión, invita muchísimo a la reflexión, y ahí están los códigos QR que te llevan a entrevistas, que te llevan a videoblogs y a artículos para la reflexión. Y eso es lo que puedo hacer, es sugerir la reflexión, sugerir la contemplación interior y usar las herramientas que puedan llevarte a que tú saques tus propias conclusiones. Te esperamos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a nuestros medios sociales, y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.